ahí, 809-682-9850. En un ratito vamos a coger algunas llamaditas, pero como tomando el rumbo siempre comenta la actualidad tanto local como de todo el mundo, este fin de semana, bueno, nos dimos cuenta de un conflicto que existe entre dos países hermanos. Nuestros hermanos del país del Ecuador, de la República Oriental del Ecuador, creo que así que se llama, me corregirá nuestro experto de esta tarde, que es un gran amigo, y de los Estados Unidos mexicanos. Hay un conflicto diplomático, y para entrar en materia con este tema, el cual nosotros sabemos que lo maneja de manera estelar nuestro amigo, además parte integral del programa, Rolkin la Antigua. Buenas tardes, Rolkin. Bueno, Lorenzo, perdón. Rolkin Lorenzo. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes y saludo a los amigos Radio Escucha. Rolkin, ¿qué está pasando con este problema que vimos el fin de semana? Como en el Ecuador, la Embajada de México fue a escuchar nosotros, que no sabemos de eso, fue asaltada, fue tomada por la policía y el Ministerio Público del Ecuador para sacar a una persona que estaba dentro de esa embajada, que le está persiguiendo la justicia del Ecuador, que era ex vicepresidente de ese país. Pero antes de que tú me digas exactamente qué pasó y por qué Ecuador tiene en el último año un sobresalto político, una agitación permanente, el cual ha elegido un presidente por un año. Bueno, por 2 años. Por 2 años. Que era para completar un periodo, algo así, ¿no? Correcto. Fíjate, la inestabilidad ha sido parte históricamente de Ecuador en los últimos 40 años, después que recuperó la democracia. Los periodos de relativa calma se cuentan específicamente. Yo creo que van de 1983 hasta el año 96, cuando llega al poder Abdalá Bucaram, y del 96 al 2000 el país tuvo 5 presidentes en 4 años. ¿Qué ha ocurrido? Después que llega Correa, donde el país también tiene una relativa estabilidad y cierto crecimiento económico a raíz del aumento de los precios de la materia prima de exportación de Ecuador, el país ha vuelto a recuperar los conflictos y la falta de consenso entre las fuerzas políticas. Y el Congreso ha vuelto a recuperar una fuerza que le permite prácticamente destituir de manera muy fácil a los presidentes mediante... Tiene un control social y político muy fuerte. Mediante juicios políticos, mediante la figura de la moción de censura. Y por lo tanto Ecuador se ha parlamentarizado un poco su presidencialismo, desnaturalizando un poco el sistema. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 2 años? Bien, en el año 2021 recordemos que fue electo presidente Guillermo Lasso por un periodo de 4 años. Sin embargo, el presidente Lasso fue acusado por un sector de la oposición en el Congreso que él no controlaba de supuestamente estar involucrado en actos de corrupción, etcétera. Y entonces el sector de la oposición, del correísmo, impulsó una moción de censura en el Congreso. La Constitución de Ecuador le permite al presidente disolver el Congreso y convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias. En donde él también sale. Exacto. Esa cláusula se le denomina muerte cruzada. El presidente Lasso, en lugar de correr el riesgo ante el juicio político, que era inminente que lo iban a destituir, obviamente, él prefirió activar la famosa cláusula o el famoso artículo de la muerte cruzada porque disuelve tanto al Congreso como disuelve también o suprime el periodo del presidente. Entonces se adelantan las elecciones y el presidente que resultó electo, que fue el actual mandatario Daniel Noboa, fue electo para completar el resto de tiempo que le faltaba al presidente Lasso, es decir, 2 años. Por eso, con miras al año 2025, hay elecciones nuevamente y el actual presidente, que solo fue electo por 2 años para completar el periodo, podrá reelegirse. ¿Quién es el presidente? ¿No va a controlar el Congreso? No, en Ecuador últimamente esa ha sido una característica. Los presidentes no tienen un pleno control del Congreso, que por cierto es un Congreso unicameral. Entonces eso le dificulta mucho la gobernabilidad al presidente, sumado ahora también al tema de la crisis de seguridad pública que hemos visto como en los últimos meses, desde el asesinato, el magnicidio de un candidato presidencial hasta la toma de varias cárceles por grupos al margen de la legalidad. ¿Cómo se maneja la justicia allá? ¿Es independiente? ¿Hay un procurador que se maneja? ¿Es el Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo o no? Bueno, está plasmado en la Constitución como un órgano constitucional con una autonomía reforzada. Y por cierto, en los últimos años
la actual fiscal general, que es el equivalente a Procurador General de la República en Ecuador, ha sido objeto de algunas críticas por parte de sectores opositores, específicamente del correísmo, por decir que si bien ella dirige una institución que en el papel tiene cierta autonomía, pero sostienen que es una clásica persecución política, etcétera. Y eso me permite a mí enlazar lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó el pasado sábado? Bueno, el pasado sábado, y específicamente la noche del viernes para el sábado, la policía... Sí, porque esto fue en la madrugada. En la madrugada, sin previo aviso, naturalmente. La policía ecuatoriana y el Ministerio Público, sin el consentimiento de los jefes de la delegación mexicana en Ecuador, penetraron, irrumpieron a la embajada mexicana en Quito, y vemos cómo es, no abren ni la puerta, se vuelan por la cerca. Entonces, esto naturalmente nos obliga a nosotros, para poder entender en su justa dimensión esta situación y las repercusiones de la misma, nos obliga a analizar esto desde la óptica del derecho internacional y no desde las reglas de derecho interno tanto de Ecuador como de México. Y hay que analizar dos convenciones, dos instrumentos internacionales. Primero, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, de la cual son signatarios tanto Ecuador como México. Y en segundo lugar, también debemos de abordar la Convención de Asilo del año 1954, también conocida como Convención de Caracas en el ámbito del sistema interamericano. ¿Por qué tú mencionas asilo? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la persona a la que la policía ecuatoriana fue a buscar de manera abrupta en la embajada mexicana en Quito es el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass. Jorge Glass había sido condenado, todavía no había una sentencia del todo firme, y se le había otorgado una libertad condicional. Y Jorge Glass, al considerar que no había según él, una objetividad por parte del sistema de justicia, decide refugiarse en la embajada mexicana en Quito y solicita el asilo. Y el gobierno mexicano de López Obrador le otorga el asilo. Hay que tener ya se lo había otorgado, claro. Hay que tener en cuenta que México... O sea, que no era un huésped. No, claro que no. Hay que tener en cuenta que México ha tenido históricamente una tradición o una costumbre en otorgar asilos. Recordemos que tras el derrocamiento de Salvador Allende, varios opositores al régimen pinochetista se asilaron en México, entre ellos la esposa y familiares del expresidente Allende. Pues bien, mira, decía que hay que verlo desde la óptica de la Convención de Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena de 1961. ¿Por qué? Porque ese instrumento internacional en su artículo 22 establece lo siguiente: ningún agente del estado receptor, es decir, del estado donde se encuentra una embajada, puede penetrar a la embajada sin previa autorización de los jefes de la misión diplomática. Pero tampoco se puede efectuar contra la embajada de un país ningún embargo, ninguna requisa, ningún registro. Y el Estado también está en la obligación, el Estado receptor, de brindar toda la seguridad a la embajada. Quiere decir que los estados podrían violar la Convención de Viena por acción, como fue el caso de Ecuador, y no es que lo diga yo, ya ahí está el comunicado de la Organización de Estados Americana, sino también por omisión, cuando permite que turbas penetren a una embajada. A pesar de las históricas tensiones entre algunos de los países de América Latina, gracias a Dios, son pocos los casos que la historia registra de violaciones a las sedes diplomáticas en América Latina. Así a la mente me llegan dos. Primero, en 1963, cuando los Tonton Macoute, aquella famosa policía política o grupo paramilitar de François Duvalier, el hecho histórico está ahí. Exacto, penetró a la embajada dominicana en Puerto Príncipe en busca de François Benoit, aquel famoso oficial del ejército haitiano que supuestamente había dirigido una intentona contra Duvalier y un atentado en contra de los hijos de Papadoc, del dictador haitiano. Sabemos lo que pasó, la tensión entre el profesor Bosch y la dictadura de Duvalier. En aquel momento de François Duvalier. Exacto. El otro caso fue el de la embajada cubana en Caracas, Venezuela, en abril del año 2002, cuando se dio aquel famoso golpe a Chávez, que sacó del poder al teniente coronel Hugo Chávez por unas 48 horas. Varios de los colaboradores de Chávez, entre ellos el vicepresidente Diosdado Cabello, se refugió en la embajada de Cuba en Caracas.
y un grupo de opositores a Chávez, que en ese momento estaban ostentando el poder por unas horas, y miembros de la policía del municipio de Chacao, en Caracas, penetraron a la embajada de Cuba y le cortaron hasta el suministro. Las imágenes están por ahí en internet. También se han dado otros casos de violaciones a sedes diplomáticas. O terrorismo como la de Perú. Exacto, pero en el caso la de Perú, de Japón. En el caso de Perú, en el año 96, la famosa toma de rehenes en la embajada de Japón en Lima no fue dirigida por el Estado, sino por un grupo insurgente, por la guerrilla del MRTA, del movimiento Tupamaro. Uno podrá decir, bueno, el Estado tal vez no brindó la suficiente como dijiste ahorita, protección. Por omisión o por... Exacto, pero dentro de los rehenes había varios embajadores y varios ciudadanos y autoridades peruanas. Ahora, el otro instrumento que hay que analizar es el de la Convención de Caracas de asilo. Mira, acá en América Latina, desde las independencias latinoamericanas de principios del siglo XIX, hubo la famosa costumbre en el derecho internacional de otorgar asilo. Sin embargo, hasta bien entrados los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, no había ninguna disposición jurídica internacional que regulara la figura. Y ocurrió un hecho que luego obligó a que en el sistema interamericano, específicamente de la OEA, se regule. ¿Qué ocurre? En 1949, en Perú específicamente, el gran líder del partido aprista peruano, don Víctor Raúl Haya de la Torre, es perseguido en Lima por la dictadura del general Manuel Apolinario Odría. Entonces, Haya de la Torre se refugia en la embajada colombiana en Lima. La policía política de la dictadura de Odría no penetra la embajada, se abstiene de penetrar la embajada. No había una norma internacional del todo que se lo prohibía, pero había ya una costumbre de otorgar asilo. Pero él dijo, bueno, te quedarás en la embajada, dijo la dictadura de Odría a Haya de la Torre, pero no saldrás de ahí porque no te voy a dar el salvoconducto para que salgas del país. Bueno, Haya de la Torre estuvo ahí desde 1949 en la embajada hasta 1954. Es decir, 5 años. Y en ese interín, Colombia decide llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo del sistema de justicia internacional que dirime los conflictos entre los estados. La Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Colombia y estableció que Perú estaba en la obligación de otorgar el salvoconducto porque la costumbre internacional en América Latina ya había reconocido la figura del derecho a solicitar asilo y la potestad de un país de otorgarlo. En esas atenciones, en 1954, se aprueba y posteriormente ratifican todos los países, incluyendo nosotros, la Convención del Asilo de 1954. Reitero, pero ¿cuáles son las condiciones para yo poderme asilar? Porque está esgrimiendo la justicia de Ecuador. Obviamente escuché a la fiscal general de Ecuador con un prontuario, vamos a decir, del vicepresidente Glass, en donde dice que aquellos que son acusados o condenados por delitos comunes, cosas que no califica el ex vicepresidente para otorgarle un salvoconducto. Ellos dicen que él no califica, porque si no, se llenarían las embajadas de delincuentes comunes. Bueno, mira, hay que tener en cuenta algo. Una de las reglas ¿No tiene que ver en eso? Bueno, vamos a ver. Una de las reglas del derecho internacional es que ningún Estado puede alegar situaciones de derecho interno, de legislación interna, para impedir el cumplimiento de obligaciones internacionales, de tratados internacionales. Es la famosa regla del pacta sunt servanda, que está prevista en la Convención en el Tratado sobre Derechos de los Tratados al interno de Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? La Convención de Asilo de 1954 establece naturalmente unos supuestos, unos casos en los que su supuesto autor no podría jamás ampararse en la figura del asilo, claro, casos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad, etc. Ahora bien, hay una serie de delitos que no tienen la categoría de crímenes de primer grado internacional, que poco importa si la persona que solicita el asilo lo cometió o no. La figura del asilo se activa y el Estado al que se la solicita la puede acoger cuando ese Estado considera que en un país no se le está respetando el debido proceso a alguien, que hay una persecución política. Está a consideración del país receptor. Exacto, bajo ciertos criterios, naturalmente. Imagínense que a alguien, por ejemplo, el caso de Pinochet, que fue acusado de crímenes de lesa humanidad, yo creo que a ningún país se le iba a ocurrir
darle un asilo bajo ese criterio, bajo esos criterios. Obviamente. Pero entonces aquí yo lo que creo que con el mayor respeto, Ecuador está invocando mucho reglas internas, específicamente desde el punto de vista procesal penal, que en todo caso están por debajo de la legislación internacional. De tratados internacionales. Correcto. ¿Qué va a pasar según tu experiencia? Mira, yo creo que aquí... Escuchamos que de inmediato, esa madrugada, el presidente López Obrador instruyó a su Secretaría de Relaciones Exteriores, sus secretarias, que es el equivalente a canciller, de que rompiera o de que llamara a su embajador a México, que se regrese, y anunciaron que iban a romper. Brevemente, ¿qué va a pasar? Bueno, López Obrador lo que hizo más que romper fue suspender, y fueron sus palabras en el tuit que publicó, suspender relaciones con Ecuador. Hay que tener en cuenta que México históricamente, desde la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910, ha sido muy cauteloso en el manejo de sus relaciones exteriores y han aplicado la famosa doctrina Estrada, que es: yo mantengo relaciones con los estados sin importar el signo ideológico del gobierno, y el famoso principio de no intervención ha sido la gran bandera de la política exterior mexicana, que de hecho López Obrador ha enarbolado mucho desde que llegó al poder en el año 2018. Esa famosa doctrina Estrada fue la que permitió que México fuera el único país de América que en 1962 no rompió relaciones con Cuba tras la OEA expulsar a la isla comunista de su organismo, pues. Entonces yo creo que ¿qué va a pasar? México ha suspendido relaciones, lo primero, eso es lo que hay que aclarar. En segundo lugar, yo creo que el conflicto se va a dirimir, creo, por las vías naturales, que son las vías diplomáticas. Cuando la diplomacia fracasa, la opción es la guerra, y jamás creo que eso podría ocurrir, porque este no es el caso de cuando Ecuador también fue bombardeado por la Fuerza Aérea Colombiana en la muerte de Raúl Reyes, uno de los líderes de la FARC. Entonces yo creo que esto se va a dirimir en el foro natural, que es el foro del Consejo Permanente de la OEA, que por cierto se reúne mañana, y también vi que ya el gobierno mexicano está tramitando el asunto hacia la Corte Internacional de Justicia, que, como yo dije al principio, es el organismo jurisdiccional supranacional que dirime los conflictos entre estados. Podría todo esto, si no hay una solución amigable, una rectificación por parte de Ecuador, implicar sanciones para esa nación. ¿Se llevaron a Glass? Bueno, sí, lo tienen en una prisión, dicen ellos, de máxima seguridad, aunque yo cuestiono mucho esa famosa máxima seguridad, porque hemos visto cómo el sistema penitenciario de Ecuador está prácticamente colapsado. ¿Glass finalmente podrá ser beneficiado en caso de que le den la razón a México? Es muy probable. ¿Será un secuestrado? Es muy probable, porque yo creo que uno de los puntos clave para una posible solución pacífica de la controversia es que Ecuador, decía, rectifique y por lo tanto otorgue el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, Rolkin, ya tenemos aquí a Rolkin Lorenzo, nuestro experto en asuntos internacionales, hablando del tema de Ecuador, pero el tiempo se nos ha ido de las manos ya, porque tenemos otro invitado de lujo que vamos a hablar un ratito a los hombres, atentos los hombres de este programa. Yané habla de feministas, pero este programa lo que más los oyen son los hombres. Así que muy atentos, que venimos con un tema muy importante. Rolkin, gracias. A ustedes. Rolkin Lorenzo, nuestro experto en asuntos internacionales. Estuvimos hablando del tema de Ecuador y México, con el problemita que tiene. Bastante problemas, problemita. Vamos a ver qué pasa al final con el tema de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre dos países hermanos por un tema de un pretendido asilado político que tenían allí en la Embajada de México en el Ecuador. Pero cuando esto se desenmarañe, vamos a volver a hablar de esto, Rolkin. Así claro, siempre a la orden. Gracias, Rolkin, por tu participación. Amigos, manténganse en sintonía y venimos casi de inmediato con nuestro próximo invitado.